La pregunta que todo el mundo se hace es cómo elijo una carrera, cómo la mejoro o incluso cómo cambio de carrera para tener una vida más feliz en el mundo laboral. Así que nosotros hoy tenemos un framework, una estructura de pensamiento que queremos compartir con vos, que te puede ayudar a encontrar tu carrera, tu profesión, cómo mejorarla o incluso cambiarla. Así que somos los hermanos Garaguzo, Daniel y Pablo. Bienvenidos a Crecer y Emprender. Arranquemos nomás. Sí, creo que el primer punto hay que ver que a veces la gente solo habla de carrera y creo que tenemos que dividirlo un poco, porque tenemos carreras, tenemos profesiones y tenemos oficios, ¿no? Exacto. Entonces, uno piensa en carrera y se te vienen los tres, ¿viste? Ingeniero, abogado y arquitecto o doctor, algo por el estilo. Pero si son todos abogados, ¿quién te cura la pupa, ¿viste? Si no hay doctores ni nada por el estilo. Así que es interesante. Hay muchos trabajos hoy en día que son carreras no tradicionales que están ganando seis cifras en dólares con los ojos cerrados. Tenés, Sí. tenés un montón de casos de Panchito el jardinero que tiene su media pyme y la está levantando con pala, digamos, ¿no? Por Este, supuesto, sí, 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 ¿no? sí. E inclusive hoy día también las profesiones tecnológicas son como tenés que ser un programador, un software engineer o qué sé yo, y como vos decís, perseguir a veces una carrera o algo que no es tradicional te puede dar mucha rentabilidad, pero la gran pregunta es cómo encuentro lo ideal para mí, para vos. Sí, Y y eso es bastante difícil. Así como todos somos distintos, empezar a conocerse y, digamos la verdad, uno prácticamente tiene que tomar estas decisiones en el medio de la adolescencia, sí, cuando todos los cursos educativos y demás, en la mayoría de los países, una educación secundaria es obligatoria, pero ya empiezan a tener tenés que tomar algunas decisiones de qué ramas de trabajo vas a tener, ¿no? exacto. Y la verdad que uno mucho no sabe a esa edad qué es lo que te gusta o por ahí te gustan muchas cosas y no sabes qué elegir. Este, Exacto, ese es el planteo, porque se toma esa decisión en un momento donde todavía estás descubriendo tu personalidad y tus talentos y a la vez descubriendo el mundo. Y muchas veces si no tenés un mentor o alguien que te pueda orientar bien, es muy probable que puedas no tomar una decisión correcta y después quedar en el medio del camino y darte cuenta que no era lo que querías. Y yo estaba pensando al preparar este tema de que esto le sirve mucho a un adolescente escuchar lo que vamos a hablar hoy. De todas formas, también le sirve a alguien que ya está en una carrera, que ya la terminó, que está en sus primeros años de trabajo, que está pensando en un máster, haciendo máster o un doctorado, o alguien, como vos decías, que dice, no, a mí la verdad me encantan las tareas manuales, quiero cortar pasto, pero a su vez, si querés triunfar, tenés que ser el mejor cortando pasto, tenés que usar tecnología, ahí, tenés que sí, aprender de cómo armar tu empresita, de cómo pagar impuestos, de un montón de cosas. Es muy interesante. Entonces, cada vez es... acabas de hablar un abanico de temas es bastante grande, ¿no? Este, Pero empecemos por lo más importante. Punto número uno, ¿qué es lo que nos gusta hacer? ¿Cómo fue que vos, Pablo, descubriste lo que a vos te gustaba hacer? eh, qué buena pregunta. Bueno, yo ahora estoy trabajando eh, en un nivel de ingeniería de software, ¿no? Aunque por mi capacitación y en mi carrera yo he trabajado como gerente internacional sobre varios países. Ese es otro tema. La vida es larga y pasan un montón de cosas. Entonces, es bueno que uno no sea de un solo talento, ¿no? Cosa de que si algo pasa, uno puede adaptarse un poco más. Entonces, por ejemplo, para mí, cuando yo era chico, me gustaba mucho dibujar, pero por el otro lado también me gustaban las matemáticas.
Y cuando veía películas de ciencia ficción me volvía loco con el tema de las computadoras y la ciencia ficción y todos los aparatitos y que esto que el otro. Me volvían loco los videojuegos. Entonces, Eh, una de las razones por las que me gustaban los videojuegos fue siempre por el tema de los gráficos, porque también me gustaba dibujar. Entonces me puse con la computadora, creo que la primera computadora tuvimos en casa cuando teníamos 12, 14 años, creo ujú. 12, 11 o 12, porque todavía estaba en la escuela primaria, eh, y me empecé a programar para hacer gráficos. Y después, la pucha, soy bueno para esto da para hacer más cosas que solo dibujitos con la tortuguita de lobo. Lo recuerdo, yo era chico con la MSX, programaba y me habías enseñado, y qué loco, habías hecho un dibujito de uno que se caía de un acantilado y que se iba el angelito. Ah, mira, yo me había olvidado de eso. No teníamos, en aquel momento no teníamos dataset, no teníamos disquetera, así que era todo programarlo en el momento, correrlo un par Sí, de veces y después venía la vieja, te apagaba la máquina y, y todo el dibujito, ¿viste? Pero bueno, en mi caso así empecé. Eh, empecé, creo que de eso se puede extraer algo, eh, de varios talentos, de varias cosas que a mí me gustaba. eh, no me molestaba estar sentado varias horas dibujando o programando, por ejemplo, claro, ¿no? Y creo que ese es uno de los temas, porque a veces uno se enamora de la idea de una carrera, de una profesión, pero muy pocas veces uno ve lo que es el día a día, por ejemplo, tal cual. ¿no? Entonces, hay trabajos que suenan muy lindo en papel, que te lo glorifican en las películas. Pero después, día a día, es un embole marca cañón. Perdón por el argentinismo, ¿no? Sí, Entonces, embole, entiéndase por aburrimiento. gracias por la traducción. Sí, ese es un tema. Vos mencionaste que hoy hay mucho énfasis en el tema, bueno, aprendí a programar y que la computación y que esto, que lo otro, que la inteligencia artificial. Pero lo que no te explican es lo que es el día a día, la carrera de un ingeniero de sistemas, de un programador, de un diseñador gráfico, tampoco si estás trabajando en una startup o estás trabajando en una corporación, donde el mismo trabajo tiene tantas matices que en un ambiente puedes ser muy feliz y en otro ambiente estar contando los No, minutos para salirte del laburo, porque por más que te paguen bien, no soportás estar ahí. wow. Entonces, sí, eso es algo que pasa. Conozco también casos de gente que tiene capacidad y que tiene títulos para hacer tal y tal cosa, pero en lugar de una carrera profesional, se termina dedicándose a un oficio, porque es lo que lo hace feliz y le paga las cuentas, ¿no? Antes justo de esto estábamos hablando de que, bueno, hay, cuando uno piensa en una carrera, piensa en la universidad, pero hay un montón de profesiones o oficios que son no tradicionales, que están en mucha demanda justamente por la sobrepoblación de graduados, digámoslo, y que están Ujú. ganando muy bien. Acá en Finlandia y en varios países de por acá hay ciertas profesiones que pagan muchísimo. Hay casos de plomeros y de soldadores, por ejemplo, que ganan más que un abogado. Te cobran por hora un ojo de la cara, o sea, son bien caros. Y cuando uno se pone a pensar, esos son cursos de capacitación que uno hace en 6 meses o un año, ¿no? Tal cual, no, qué buen punto, porque ahí ya tocaste sobre varias cosas, que lo primero que uno tiene que hacer es explorar lo que le gusta. En mi caso, a mí me encantaban los deportes, me hubiera gustado ser jugador de fútbol, no tuve el apoyo que hubiera querido o necesitado en su momento, y después con el tiempo dije, bueno, a ver qué me gusta, y empecé a pensar, me gustaría aprender lo que es la biología, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la vida. Y ese fue mi driver en su momento. Y como vos decís, no tenía ni idea qué iba a trabajar después, pero sabía que quería aprender de biología, de salud y demás.
Y eso me llevó a la biotecnología porque a su vez integraba también tecnología de punta, cosas modernas. Y tomó un buen tiempo, y como vos decías, cuando era joven o adolescente, tampoco conocía a un biotecnólogo para decirle, escúchame, ¿vos qué haces cada día? ¿Cómo es tu vida? ¿O qué tendría yo que hacer para prepararme? Y como vos decís, hay cosas que en mi carrera me han gustado y otras que no. Y desde entonces he estado tratando de ajustar mi carrera para estar en donde estoy cómodo. Porque acá hay un punto muy importante, lo que vos decías. Si a una persona le gusta soldar, em, tiene talento y encima es algo que el mercado quiere y que es rentable, te llenas de plata, porque encima sos feliz llenándote de plata. Y muchas veces la gente no triunfa en una carrera o en una profesión porque no está alineado con lo que lo hace feliz, con sus talentos, con lo que el mercado quiere y con la tecnología actual. Porque a su vez, eh, un soldador ahora no usa la misma tecnología que se usaba hace 20 o 30 años atrás. Entonces, también el que se sabe adaptar va a tener una ventaja en su profesión. Pero lo principal es que te guste lo que haces, ¿no? En mi caso, cuando estaba estudiando la carrera de biotecnología, dije, a ver, dentro de lo que hay, la investigación, pensaba en Argentina, no es redituable, no es rentable, no ganás plata. Es como consagrarte a buscar conocimiento. Entonces yo dije, no, yo quiero tener una familia, quiero crecer, quiero progresar. Y ahí fue que me fue orientando a pensar en la industria. Digo, bueno, ¿cuál es el resultado de la biotecnología? Fabricar vacunas, medicamentos o alimentos. Entonces dije, bueno, voy para ahí. Y por ahí, ¿qué me gusta? Y tuve una materia que se llamaba gestión de calidad y ahí vi que era básicamente cumplir con regulaciones normativas y, y trabajar en un proceso continuo. Y ahí la parte mía matemática, de analítica y demás, dije, yo quiero hacer eso. Y me gustó y bueno, pude saltar a la carrera. Pero bueno, no sé, Pablo, ¿tenés alguna Sí, impresión más en le- cuanto a lo que es este tipo cuando yo me de, acuerdo, de exploración? sí, Sí. yo me acuerdo una vez que trajiste alguno de tus libros de estudio en casa y los habías dejado en el escritorio donde estaba la computadora. No sé si vos te acordás que te lo pedí para leerlo, pues me quedó impactado la tapa donde decía armas biológicas. ¿Viste? ¿Qué está estudiando este Ah, pibe? sí, me ¿Te acuerdo. acordás? Yo todavía me acuerdo párrafos y ejemplos que habían dado en ese día. Vos decís, no, sí, es un embole esa carrera que te lo... O sea, es una... Y a mí me encantó el tema. Pero también pasa por otro lado, porque el que uno termine eligiendo una carrera que le gusta, o una profesión que le gusta, no es una garantía de que va a terminar trabajando exactamente haciendo lo que uno le gusta, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, al principio, una de mis primeras carreras fue licenciado en sistemas, ¿no? Sistemas, ahora, bueno, tienen otros nombres, esto ya hace más de 20 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, te enseñan todo, hasta manejar grupo de trabajo, que esto y lo otro. Y mi primer trabajo en el área era pichinga programador, digámoslo así. Este, de todo el universo de conocimiento que yo había adquirido, lo que yo terminé haciendo al principio de la carrera era muy poco en comparación, ¿no? Y cada tanto te cambia el mercado. El tema de la informática es algo que está todo el tiempo en Oh, movimiento. Entonces, sí, entre 6 meses y 2 años te cambia todo. Y tenés que estar muy al tanto de esas cosas. mire, Si mire, vos sos alguien que le gusta esa dinámica, que le gusta estar todo el tiempo aprendiendo y aplicando cosas nuevas, hay algunas ramas y algunas ramas de la ciencia y hay algunas este, carreras que se prestan mucho para eso. Ah, sabes pero que es un punto interesante. Redondealo y ahora tengo dos comentarios para dar lo que para mí es la recomendación más importante de este punto. bueno, creo que para terminar este punto,
Te voy a contar una experiencia que tuve con papá, con mi viejo. Resulta que yo después que terminé la secundaria, hay un periodo donde todo el mundo, tenés el titulito de la secundaria en la mano, y vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿No? Este, ¿Para dónde salgo? ¿Esto con qué se come? ¿No? Tanto movimiento para esto. Y no sé por qué se me había metido en la carrera desde chiquito que una de las tres o cuatro cosas que yo quería hacer cuando era grande, una era ser físico nuclear. ¿Viste? Esa era la otra. Esa. Ah, Y, sí, esa Elon era Musk. una. Entonces tenía el Instituto Balseiro ahí en Argentina, como, tengo que entrar ahí, que esto que lo otro. Pero también me gustan las computadoras, entonces entrar en el tema de sistemas, ingeniería, ¿viste? Entonces pensé un montón, llegué hasta orar al respecto, que esto que el otro, y decidí voy a estudiar física para irme al Instituto Balseiro. Fui y se lo dije todo contento a papá. Papá se dio vuelta, me miró con cara de circunstancia y me dijo, ¿vos querés estudiar física? ¿Para qué? ¿Para terminar estudiando en la secundaria con un Renault 2 hecho pelota? Estudiar sistema. Y se acabó la discusión. ¿Viste? Este, lo que aprendí ahí, sí, es que más allá del romanticismo, lo que a uno le gusta, algo que vos mencionaste, es realmente en la práctica diaria en el mercado, qué es lo que te va a pagar la comida, te va a mantener la familia y te va a mantener y te va a dar satisfacción. Entonces, tal vez no Tal sea la cual, primera opción, tal vez es la tal cual. segunda, pero tal Y vez es la bueno, mejor. y ahí viene mi conclusión en este punto, que es la recomendación, que cuán importante es explorar de lo que me gusta, a ver, o pienso que me gusta, si realmente es. Tengo que investigarlo, tengo que hablar con gente que lo haga, porque, y también en función, cuanto con más personas podamos hablar, para mí es mejor, porque tal vez en Argentina, en ese momento y con esa mentalidad, era como, si estudias física nuclear, solamente vas a ser profesor de escuela, por el país y el contexto. Pero si hubieras hablado, tal vez con un europeo o un norteamericano, te hubiera dicho, estudia física y después te vas a Estados Unidos a hacer un máster en no sé dónde y vas a tener un trabajo que te va... y a veces eso no lo tuvimos nosotros en el contexto en el que crecimos, y en parte estos podcasts y todo, la idea es darle estas herramientas a otros y decirle, habla con más gente, explora y averigua a ver qué es lo que hace y si realmente te va a gustar lo que hace, porque por ahí desde afuera se ve muy lindo y después en los hechos no. Y nos lleva al segundo punto, que es la recomendación que sigue. El punto 12 es, ok, está bien, me gusta o creo que me gusta algo, tengo talento para eso. Hace poco escuché un corto del CEO de Globant, uno de los unicornios argentinos de las empresas estas multimillonarias, y él decía, no es tan valioso el título que alguien tiene, sino la capacidad que tiene de aprender, porque en un año y medio te olvidas todo y hay tecnologías nuevas. Y me dejó pensando bueno, tenés que tener una constante capacidad de aprender y refinar tus talentos y habilidades. Porque por ahí lo que hoy aprendiste hoy te sirve, pero la tendencia del mercado cambia. Y voy a poner mi ejemplo. Yo estudié biotecnología cuando realmente se estaba desarrollando mucho las ciencias biológicas, pero todavía no estaba tan integrada a la computación como lo está ahora. Ahora, realmente, eh, voy a poner el ejemplo práctico. Yo trabajaba fabricando vacunas veterinarias. Fabricar una vacuna antiaftosa requería un montón de operaciones manuales para mantener la esterilidad de los bioreactores, hacer crecer las células, infectarlo y demás. Hoy en día, ese conocimiento tan importante y operativo está muy automatizado. Hoy en mis últimos trabajos tenías un screen, una pantalla donde vos apretabas y las máquinas directamente hacían un montón de las operaciones, a tal punto de que la parte operativa básicamente no requería que vos entiendas mucho de biología y lo podías hacer igual. Ujú. Pero la parte de comprender o de desarrollar un mejor producto, ahora está absolutamente integrada a la computación
a la bioinformática, a la inteligencia artificial. Entonces, si alguien se quedó, o si yo me hubiera quedado con, no, yo solo sé de biología, a mí la computer science o la ciencia de la computación tanto no me gustan, estaría muerto hoy. O sea, no me darían trabajo, porque hoy tenés que saber lo que es una inteligencia artificial, tenés que saber las aplicaciones, tenés que saber cómo utilizar la ciencia de los datos, el data science, hoy en día está completamente integrada a todo, porque ahora lo importante es cómo sos capaz vos de analizar datos, porque es lo que te da la información que te permite mejorar tus procesos en un trabajo, que te permite saber a qué cliente apuntar. Por ejemplo, hoy el gran desafío es a quién le vendo y qué le vendo, y para saber eso ya no lo podés imponer con la televisión, porque antes por ahí podías imponer un producto. Ahora no, ahora con las redes sociales ya no hay un monopolio de imponer tal o cual producto, porque hay muchos. Entonces lo que vos tenés que hacer es desarrollar el talento de entender los datos y analizarlos. Y para entender los datos y analizarlos tenés que saber de estadística, tenés que saber de matemática, tenés que saber manejar un software. Como Minitab, por ejemplo, se usa mucho en la industria, o hay muchos otros o incluso para manejar clientes, HubSpot, que son todos software de cómo manejar esta información. Entonces, ahí viene la pregunta, ponele, en mi caso, o alguien que le guste la biología, ¿sos consciente de que si vas a estudiar cualquier cosa relacionada a la biología, vas a tener que estudiar estadística, matemática, ciencia de la computación, aprender a utilizar softwares, ¿entendés? Y son cosas que son muy importantes para definir una carrera. Porque por ahí a alguien no le interesa, no, yo no quiero aprender esas cosas. Prefiero manejar no sé, una cortadora de pasto de última tecnología y ser un capo manejándola y no tener que entender cómo usar un software o cosas así. Em, Yo creo que co- eso justamente va con lo que había mencionado de romper un poco la romantización de lo que es una carrera o un trabajo, ¿no? Este, una cosa es lo que se ve en las películas, que nos guste o no, marca mucho de lo que es la cultura y la idea que uno tiene del mundo, sí, es cierto. la verdad es que sí, uno piensa que por ver a cosas en las películas sabe lo que está hablando, pero el mundo real es muy distinto. Eh, Tal cual. sí, entonces más Sí, de uno se pega un porrazo o se derrite frente al sol, porque, esto no era lo que querría, ¿viste? Y se pone a llorar en la noche en la almohada, pero es así. Pero me gusta el punto que vos tomaste de que hay cosas dos puntos voy a rescatar. A ver, uno es que hay cosas extra que no aparecen en la superficie, que involucran tener una carrera o una profesión, ¿no? Vos mencionaste temas de matemática, la estadística, marketing incluso. Yo me acuerdo haber estado viendo a varios de los mecánicos que me estaban arreglando el auto hace un par de años. Y metieron el auto en un tubo, lo levantaron, enchufaron la computadora y el tipo más que debajo del auto estaba tecleando todo el sí, tiempo, tal ¿no? cual, tal Epa, cual. ¿no? Entonces, al conocimiento principal, estoy seguro, el mecánico sabía cómo funcionaba el auto, pero también necesitaba un conocimiento de dominio. Y me di Sí, cuenta que había uno que la manejaba muy bien, el viejo, el viejo del mecánico. sí. Este, cuando no sabían, leían la pantalla, hacían unas cosas y después iban y le preguntaban al viejo. Qué buena onda. ¿No? Entonces, hay conocimiento de dominio, o sea, del dominio que tiene mucho que ver con las herramientas y esos siempre se van actualizando, van cambiando. Muy pocos trabajos están donde son. Pero también es importante tener, a mí me parece, conocimiento extra, o sea, que tu vida no sea solo eso. Y no estoy hablando de hobbies, estoy hablando de algo extra, digamos, que te abra un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy pensando en esto? Creo que tiene que ver con la pregunta, bueno, ¿para qué uno trabaja? ¿Uno viene para trabajar o trabaja para vivir?
Y si uno trabaja para vivir, ¿qué es la vida? ¿Cómo la estás definiendo? ¿No? Eh, es- Está bien que uno quiera ser feliz y que pueda trabajar y traer el pan en la casa, pero digamos, hay muy pocas personas que crecen pensando, bueno, yo quiero ser profesional, limpia alcantarillas, por ejemplo, ¿no? Yo por lo menos no conocí a Sí. ninguno hasta ahora. Bueno, ¿No? qué buen punto, porque acá relacionado con los talentos viene yo diría, forjar un carácter donde vas a necesitar disciplina, porque como vos decís, para complementar un buen servicio, porque a la larga un trabajo, una profesión es ver cómo servir a los demás para que te den algo que ellos tienen, que en este caso en la sociedad es dinero, es el medio de intercambio, Sí, ¿no? estás vendiendo tu Pero tiempo tu tiempo, talento, riesgo, servicio, talento a cambio de un pago a fin de mes, si sos el tal caso. cual. ¿No? Que a la vez él cambió su tiempo. Si uno lo mira en el fondo, el dinero termina siendo el valor que se le da al tiempo de cada persona. Y tenés que aprender, pensaba claramente, como ese caso que vos decís, hoy en día los mecánicos ya no es no tiene la ventaja el tipo que te sabe encontrar un problema rápido, cuando ahora está todo hecho para que una computadora te diga, mira, el problema está acá. A menos que falle todo, que ahí sí necesitas el último consultor, el viejo, digamos, el que la tiene clara. Pero en el 90% de los problemas te lo va a decir la computadora y el tipo que sepa, que tenga primero el mejor software, el más rápido, que la sepa leer bien a la computadora y también, mira a qué punto me meto acá, que tenga la mejor cadena de suministro, supply chain, repuestos y todo. em, Ese es el que va a tener la ventaja de, Sí, de la ganarse más ventaja clientes. Va a competitiva. pasar es que va a poder. Exacto, vas a tener la ventaja competitiva. Y Y la pregunta te es, agrego, tengo... Sí, sí, te agregaría una cosa más que a veces no se menciona, y es el tema de suerte. Porque en realidad, estar en el lugar correcto, al momento correcto, y conocer a la persona correcta, tiene sí, algo de suerte. Eso sí. de que Rico MacPato lo hizo todo a puro pulmón laburando, no es tan así. Digamos, hay un factor de suerte o de conocimiento de relaciones para uno avanzar en la carrera o cambiar de carrera o empezar un negocio, lo que sea, pero siempre hay un pequeño factor ahí, ¿no? Eso lo digo para que nadie se sienta, sí, pero yo me mato trabajando, trabajando, trabajando y no salgo de junior. Bueno, hay algo más ahí, ¿no? Hay algo más, hay algo más. Bueno, qué buen punto, porque algo que aprendí cuando vine a hacer el MBA acá a Carnegie Mellon, es una universidad fuertemente orientada a la estadística. Y la pregunta que uno se hará, ¿por qué? Y la premisa, el argumento que nos dieron en el primer semestre en la materia de estadística es esta. Para tomar decisiones empresariales existe incertidumbre. Para amortiguar la incertidumbre existe la estadística. Existen este tipo de frameworks, de estructuras de pensamiento que te permiten no predecir a la perfección, pero por lo menos que aminorar la capacidad de errarle. Y es por eso que analizar los datos con este tipo de fórmulas estadísticas te ayuda. Y recién hablabas de la suerte o del factor suerte. Es verdad que hay un elemento aleatorio en la vida, de que justo conozcas a alguien que te dijo, che, ¿por qué no estudias esto o lo otro? El otro día estuve en una charla con un brasilero acá en Wharton, en Filadelfia, que él estudió en Harvard y él contó que se le ocurrió estudiar en Harvard porque no sé si fue al dentista o dónde, y en una revista vio un artículo que decía que los brasileros que iban a Harvard ganaban 10 veces más o algo así, y esa casualidad dijo, voy a ir a estudiar a Harvard entonces, a hacer el MBA. Y después, muy, muy loco esto, vale la pena contarlo. Cuenta de que él no era feliz en la empresa de petróleo donde trabajaba en Brasil,
no ganaba la plata que pensaba que iba a ganar como ingeniero químico. Y cuando fue a Harvard dice que al graduarse tuvo 19 ofertas de trabajo. Ah, qué La que bien. más le pagaba, sí, la que más le pagaba le ofrecía como $150.000 al año y la que menos le pagaba le ofrecía $50.000 al año, que era en P&G, Mucha si mal no diferencia. recuerdo. Y, y resulta ser de que había una empresa de España que le ofrecía relocalizarlo a él, la familia, iban a tener todos los lujos. Y de las 19 dice, esta vez, en vez de elegir la que creía que me iba a hacer rico, elegí la que me iba a hacer feliz, que era P&G, ¿viste? La empresa esta de los químicos y de productos de higiene y demás. Y la cuestión es que él, a los 30 años, dice que casi se divorcia porque la señora lo quería matar, porque pudiendo tener cualquiera de las otras 18 opciones, eligió esa. El tipo entró a la empresa y en 10 años llegó a ser el CEO, con 41 años, más joven de la historia de la empresa. Y hoy vive en Brasil y nos contó que con su jubilación tiene 6 cifras en dólares. Entonces, pero es muy loco porque cómo se van dando las cosas y tenés que estar atento a eso, a esa oportunidad, puede ser este podcast, puede ser alguna otra cosa que te dispare una idea. Y a la vez saber elegir para qué estás preparado, listo y que vas a dar lo mejor. Claramente, como era lo que a él le gustaba, tuvo esa ventaja competitiva. Y Sí, también, digamos, tener un título de Harvard te da muchas ventajas sí, como que ya por la dejó la chapa. puerta grande. Pero lo que yo veo Sí, en esto que vos comentás es que al haber elegido algo, digamos que entre comillas, le hacía ser feliz, estoy seguro que trabajaba con más gusto y daba mejores claro, resultados. Entonces, él mismo haciendo eso se terminó abriendo puertas con la formación que tenía. A mí me ha pasado, no sé si vos te acordás que yo tuve un trabajo mientras todavía estaba en Argentina, estaba entre dos ofertas de trabajo. Uno para una compañía de gaseosas muy importante y me otro para acuerdo. otra Sí. organización. Y esta otra organización ofrecía menos. Terminé agarrando esa. Y al mes que empecé a trabajar ahí, me cambiaron el sueldo y me pagaba más que en la compañía de gaseosas. Iba a ser. ¿Y cuántos años trabajé ahí en Argentina? ¿No? Y me viajé por medio país y dos más con eso. Entonces, Es verdad, es un ujú. ejemplo te pasó también. Al final, tal vez era más prestigiosa la otra empresa, top número uno probablemente en el mundo, pero lograste tu carrera profesional y generar un impacto que es a la larga lo que buscaba. Bueno, justo abriste otro tema. Estoy acá anotando después para hacer un resumen, pero cuanto más conocido es una empresa, tiene más gente aplicando a esa empresa o ese trabajo, y ellos pueden darse el lujo de pagar sueldos menores. Entonces, muchas de estas empresas, aún internacionales que hablamos la otra vez, como Amazon y demás, suelen tener una rotación muy grande de personal en todos niveles, ¿no? Justamente porque hay una competencia muy feroz y empresas más chicas que necesitan la experiencia están más dispuestos a pagar un poco más por esa experiencia y a dar un poco más de eh, flexibilidad frente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, el puesto de trabajo eh, hay que definir para qué uno lo quiere. ¿Qué es lo que va a sacar de ese puesto de trabajo? Pues si vos estás vendiendo tu tiempo, tus talentos, bueno, ¿qué es lo que querés sacar? ¿Te agarró el narcisismo Tal y cual. después querés tener un diploma con un montón de reconocimiento público? ¿O querés tener tiempo libre y dinero y pasar más tiempo con tu familia? ¿O vos sos loco por la investigación, vas a ganar 2 pesos o $2, pero vas a ser feliz con todos los juguetes y dedicarte a la investigación? Al final, al cabo, es tu vida. Y la verdad es que en la sociedad como está armada hoy, uno pasa más tiempo en el trabajo que a veces que en la casa durmiendo o con la familia.
Excelente, 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 Pablo. Esos dos puntos que tocas resumen la primera parte. La semana que viene vendremos con un nuevo podcast para completar la parte externa del mercado, pero la parte interna que es descubrirnos y saber lo que queremos hacer de la vida y si los talentos que nuestra profesión o la carrera que queremos seguir los tenemos, los podemos desarrollar. Fue lo que hoy hablamos y es realmente la base, es de adentro hacia afuera. Una vez que eso lo tenés más o menos visualizado, va a venir lo que vamos a hablar la próxima semana, que es estudiar el mercado. ¿Cómo Sí. estudiarlo? ¿Cómo prever qué va a pasar? Y bueno, Bueno, eh, ¿qué tema ese? Entonces, mira, a ver, yo tomé algunas notas acá para mi resumen. Uno es explorar oportunidades, ¿no? O sea, no solo quedarse con las carreras tradicionales, universitarias y demás. Conocerse, aprender a conocerse uno mismo, los talentos, y conocer alternativas. También a tener una buena red de contactos y irse metiendo para conocer cómo son las cosas, pensar lo que es el mercado y algo que nosotros hablamos mucho es tener la idea de que uno va a necesitar estar siempre estudiando. Un título, una tal profesión, cual, no es un destino, un seguro. No, tal cual. no, para nada. Es solo una herramienta más en la caja de herramientas que tiene uno, ¿no? Bueno, Perfecto. Muchas gracias, gente. Nos vemos la semana que viene. muchas Ahí ya se va a gracias. cortar, Pablo.